Desde hace muchos años, el cuarto jueves de cada mes de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. No es solamente un día feriado para no trabajar, es recordando la historia de los primeros inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Para ser bien exacto, la segunda colonia de ingleses que llegaron aquí a estas tierras. Llegaron equivocadamente, se desviaron por el mal tiempo que los azotó en alta mar, y en vez de llegar a las costas de Virginia, a un asentamiento que se llamaba Jamestown, se desviaron y llegaron a las costas de lo que hoy en día es la bahía de Massachusetts, y llegaron a un puerto que bautizaron con el nombre del puerto de Plymouth, y allí desembarcaron aquellos pasajeros que venían. Uno murió en la travesía, una travesía horrible, que salieron de Inglaterra, de un punto en Inglaterra llamado Plymouth, Inglaterra. Y allí dos barcos venían y iban a navegar en el verano, donde los vientos no iban a ser fuertes, el invierno estaba lejano, y uno de los barcos se rompió varias veces y finalmente vinieron en un solo barco llamado el Mayflower, un barco no de pasajeros, un barco de mercancía que transportaba mercancía. Y allí aquellos 102 peregrinos, eran peregrinos. Ellos se consideraban peregrinos. No era fácil en el siglo XVI y en el siglo XVII ser cristiano en Europa. No era fácil. Había gran persecución. Había una gran inquisición a cualquiera que quisiera leer la Biblia y que quisiera desviarse de lo que estaba establecido religiosamente en el país. Y la intolerancia religiosa era grande. Fue mucho más grande en la tierra de la cual vinieron nuestros antepasados. Pero en Inglaterra también fue bastante difícil. Y aquellos peregrinos, luego de haber estado años en un lugar un poco más amistoso hacia los cristianos en Holanda, decidieron que tenían que venir a estas nuevas tierras. Oyeron de tierras, de un lugar donde podían respirar y hacer una colonia nueva y respirar un nuevo aire, y vinieron para acá, y aquel primer año fue dificilísimo. Quiero hablarles en estas próximas semanas un poquitico cada semana de lo que muchos de nosotros no conocemos, la historia de este país, los inicios. Qué interesante que la colonia que se hizo emblemática de los Estados Unidos fue la colonia en Plymouth, la colonia en Massachusetts. Y ahí comenzó la historia de las colonias norteamericanas y posteriormente los estados de la nación norteamericana. Y aquellos peregrinos fundaron una nación, y lo que hicieron al año, después de haber tenido un horrible invierno, horribles enfermedades, una cantidad de muertos inmensa. Pero qué interesante que por la misericordia de Dios, 53 de los peregrinos sobrevivieron. Gracias a los indios. Dios le dio gracia y favor con aquellos indios que conocieron allí en las costas, que los enseñaron a pescar y los enseñaron a comer cosas desconocidas para ellos, y a sembrar, a tener siembras desconocidas a las de ellos. ¿Y qué hicieron? En
la primera oportunidad cuando terminó el verano, establecieron un día, no fue un día, fueron 3 días de festividades para darle gracias a Dios, para darle gracias a Dios. Y se estableció por primera vez el día o los días de acción de gracias. En 1789, el primer presidente electo de esta nación, George Washington, en 1789 declaró que había que separar un día en la nación, en la nueva y libre nación norteamericana, para que fuera un día de acción de gracias y de orarle al Dios del cielo para que bendijera esta nación. ¿No creen ustedes que Dios ha bendecido esta nación? Y por muchos años y en muchas iglesias, y en la nuestra no es una excepción, el mes de noviembre es un mes para hablar de los beneficios de la gratitud. Yo quisiera hablar con ustedes hoy un ratico nada más. Los beneficios, la grandeza, el poder que hay en la gratitud, el tener una actitud de gratitud. La gratitud es algo increíblemente importante en la Biblia, en la vida. El ser agradecidos. La gratitud en general endulza la vida. La gratitud enfoca nuestras actitudes. La gratitud es medicina para nuestras quejas. La gratitud glorifica a Dios. Y más importante aún que todas esas cosas, la gratitud hacia Dios exalta la gran verdad. Esta es una gran verdad, es una de las grandes verdades que el diablo quiere que no la creamos. Una de las grandes verdades que hay es que Dios es siempre bueno. Dios es bueno, siempre es bueno. Y cuando somos agradecidos, exaltamos esa gran verdad. Es por eso que encontramos una cantidad de pasajes en la Biblia que nos habla de la importancia. Dios quiere cultivar cualidades en nosotros, virtudes. Dios quiere que seamos personas con grandes virtudes. Dios quiere que las virtudes que están exaltadas en la Biblia sean parte de tu vida y de la mía. A veces esas virtudes tenemos que aprenderlas, no nos vienen de una manera natural, tenemos que aprenderlas, tenemos que enfocarnos correctamente. Y esta gran virtud de ser agradecidos, el enfocarnos en la gratitud, el comprender los beneficios que hay para nosotros cuando somos agradecidos, creo yo que es sumamente importante y está en toda la Biblia. Yo quiero mostrarle algunos pasajes y quiero ir al Antiguo Testamento y que veamos algunas cosas en el Antiguo Testamento y luego quisiera visitar el Nuevo Testamento para que ustedes vean que coinciden. Dios coincide tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Quisiera comenzar por el Salmo 103. Este es uno de mis salmos favoritos. Los salmos son lectura favorita para muchas personas. Como ustedes saben, los salmos son esas poesías, esas canciones, esas meditaciones, esas oraciones que el rey David principalmente compuso y recopiló el libro de los salmos, 150 salmos. Y nosotros encontramos refugio, consuelo, fortaleza cuando leemos los salmos. Ahí vemos a los hombres de Dios expresando sus alegrías y sus tristezas, derramándole su corazón ante Dios, pero también levantando y exaltando el nombre de Dios. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 103. El Salmo 103, quisiera que me lo pusieran ahí en la pantalla. Ustedes
lo pueden citar de memoria, algunos conmigo, por lo menos los primeros versículos. Dice el versículo 1 que mi alma bendice a Jehová. Era David hablándole a su alma, hablándole a su fuero interno y diciéndole: bendice, alma mía, escúchame, bendice a Dios, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice el versículo 2, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios ha tenido Dios con nosotros? Muchos. Y aquí el salmista le está diciendo a Dios: alma mía, tú acuérdate de cuántos beneficios tú has recibido de parte de Dios. Quiero que ustedes sepan, mis queridos hermanos, que David era un hombre, era humano, era como humano, era imperfecto, cometió grandes defectos, pero había un defecto del cual él no padecía. No era ingrato con Dios, era un hombre agradecido a Dios, sabía lo que Dios había hecho con él, le daba gracias a Dios en sus peores momentos, en sus momentos más tristes, en las pruebas más grandes de su vida. David encontró cómo fortalecerse en el Señor, cómo acordarse de que Dios seguía siendo bueno. El diablo quiere que tú y yo pensemos y dudemos de la bondad de Dios. Cuando la serpiente por primera vez tentó a Eva y a Adán, les dijo: Dios no quiere que ustedes sean completamente bendecidos. Él quiere restarles bendiciones. Él, como no es bueno, no quiere que ustedes sepan todo lo que Él sabe. Dios está privándolos de algo bueno. Oigan, qué mentira es. Es el diablo quien quiere que nosotros pensemos y dudemos de la bondad de Dios. Yo quiero reiterarles, mis hermanos, que Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Dios es bueno. Dios, su misericordia es para siempre. La explicación de por qué hay tanto mal, la explicación de por qué hay tantas vicisitudes y tantos problemas en el mundo, la explicación no tiene nada que ver con la bondad de Dios. Dios es bueno. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es un Dios bueno. David decía: mi alma, no te olvides de los beneficios de Dios. Y empieza, mis hermanos, a enumerarlos. Miren lo que dice el versículo 3. Es Dios, es el Señor quien hace el mayor de los bienes para ti y para mí. ¿Cuál es? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Miren, si eso fuera lo único que Dios hiciera por ti y por mí, y que hubiera perdón, y que hubiera posibilidad de perdón y de salvación para nosotros, ya con eso solamente estamos más que bendecidos. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Dice la segunda parte del versículo 3, Él es el que sana todas nuestras dolencias. ¿Quién es quien nos sana por dentro? ¿Quién es quien nos sana por fuera? Es el Señor. El Señor es el que tiene el poder de sanar. Los médicos, en resumidas cuentas, lo que tienen es sabiduría dada por Dios. La medicina es la gracia que Dios ha tenido con la humanidad para que podamos ser sanados, pero Él es quien sana nuestras dolencias. Él es quien sana nuestras dolencias. Él es quien sana nuestro corazón roto cuando ese es nuestro problema. Es el Señor. ¿Por qué debemos bendecirlo? Primero, porque Él es quien nos perdona. Amén. ¿Cuántos se sienten aquí que Dios le ha perdonado pecados? Dios es el que sana nuestras dolencias. No solamente eso, miren lo que dice el versículo 4. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. ¿De cuántos apuros le ha sacado el Señor a usted? ¿De cuántos apuros? ¿De cuántos peligros le ha sacado el Señor a usted? Yo tengo que decir, antes aún de yo conocerlo, el Señor me rescató.
y me salvó la vida. En momentos donde podía muy fácilmente haberla perdido, Dios rescató del hoyo mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque Dios sabía que un día yo iba a entender su plan de salvación e iba a creer en Él, y Dios rescató mi vida. Pero eso no es todo. Miren lo que dice el salmista, que es Dios el que nos, ¿qué? Nos corona de favores y de misericordias. Oí la voz de Carlos por ahí. Está Carlos Buitragua. Carlito, qué bueno, Carlito. No te quise llamar, Carlos, porque sabía que estabas recuperándote en casa. ¿Estás bien? Qué bueno. Todo salió bien. Tú sabes que esto es cierto, Carlos. De cuántas cirugías te ha sacado el Señor inmensamente grandes y peligrosas. Dios tiene misericordia. Esta mañana vi a Michelle. ¿Dónde está Michelín? Michelle. Alguien se me acercó y me dijo: Michelle es un milagro, porque te vio entrar esta mañana y te vio con la alegría que tú tenías en el rostro. Mi hermano, tú eres una inspiración para nosotros. Dice que el Señor es el que sacia de bien nuestras bocas. Dios es el que sacia de bien nuestras bocas, que podamos decir: Dios ha sido bueno, mira lo que me pasó, mira esto otro. Dios es quien trae bendiciones a nuestras vidas y sacia de bien nuestras bocas. Dios es el que nos rejuvenece. Dios nos rejuvenece. Los años que tú y yo tenemos y los que nos faltan, se los debemos a Dios. La salud que hemos tenido se la debemos a Dios. Dios nos rejuvenece. Mire lo que dice el versículo 8, Alejandro, ponme el 8 ahí, por favor. Que Dios es que misericordioso y clemente. ¿Qué clase de Dios tenemos? Un Dios que misericordioso y clemente. Dios es misericordioso y clemente. Esto no lo digo yo, esto lo dice la revelación de Dios. Este salmo, David era profeta. David era profeta de Dios. Este es un salmo de David. Dice Hechos capítulo 2 que David era profeta y que como profeta profetizó para la posteridad. Y la posteridad somos tú y yo, que estamos aquí el 9 de noviembre del año 2022, diciendo que Dios es bueno. Que Dios es misericordioso y clemente. Que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, lento para la ira. A veces tenemos una idea incorrecta de Dios. Pensamos que Dios está ahí esperando la primera oportunidad para castigar. Dios no es así. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, que Dios es lento para la ira. Dice este hombre de Dios, lento para la ira, grande en misericordia. Miren lo que dice el versículo 10. El versículo 10, que Dios no ha hecho con nosotros conforme a ¿qué? A nuestras iniquidades. Dios no nos ha pagado como tú y yo debíamos de ser pagados, por lo menos yo. Dios no ha hecho conmigo conforme a sus iniquidades, a mis iniquidades, ni contigo tampoco. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo no sé cuántos, pero yo leo esto y yo digo: Dios mío. ¿Por qué? Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Tan alto está el cielo de la tierra, así es la altura de la misericordia de Dios con los que le temen. Pero eso no es todo. Si hoy alguien puede darle gracias a Dios por su salvación, miren lo que dice el versículo 12. Dice el versículo 12 que así como está de lejos, ¿qué cosa? El oriente del occidente. Así de lejos. La comparación es que el oriente está diametralmente opuesto al occidente. Como está de lejos el oriente del occidente, así que ha hecho el Señor. Así de lejos ha hecho alejar Dios nuestra rebelión. La salvación es que Dios ha agarrado nuestros pecados y los ha lanzado a las profundidades del mar. Y nos ha alejado a nosotros para podernos perdonar. No porque lo merezcamos, sino porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Gracias a Jesucristo es que podemos experimentar eso. Así de lejos está el oriente del occidente. Ha hecho el Señor alejar nuestros pecados de nosotros. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios está lleno de compasión. Por eso tú y yo estamos aquí esta mañana. Por eso estamos aquí, porque Dios se ha compadecido de nosotros. Nadie está aquí porque es bueno ni se lo merece. No estamos aquí porque somos gran cosa. Dios es el que es gran cosa. Tú y yo somos unos pecadores perdonados. El Señor, como un padre se compadece de su hijo, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Dios se acuerda de qué estamos hechos tú y yo. Miren lo que dice el versículo 14. Él conoce qué cosa. Nuestra condición. ¿De qué somos? Somos polvo de la tierra que el Señor formó y sopló en nosotros espíritu de vida. Y vinimos a ser un alma viviente. Pero el Señor se acuerda de lo que estamos hechos. Se acuerda de nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe de lo que padecemos. Él sabe las debilidades nuestras. Y el Señor se acuerda y dice, tengo que tener misericordia de esos. Si me temen y me están buscando y tienen una disposición para conmigo, voy a tener misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Versículo 15, el hombre como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, como la hierba, sale en un momento, retoña una florecita en el campo. Pero ¿qué pasa al poquito tiempo? Versículo 16, el hombre es como la hierba, los días, los años nuestros, la hierba pasa, el viento por ella pereció, desaparece. Dios se acuerda de lo que somos. Sin embargo, ¿qué es lo que permanece para siempre? El hombre no permanece para siempre. Tú y yo no estamos aquí para siempre. Nos olvidamos, nos jactamos, pensamos que la vida nos va a durar mucho. Y lo cierto es que nadie sabe. La vida es como una neblina. Dice el Señor, ¿qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Es como neblina que aparece y pronto desaparece. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que dice el Señor que nunca desaparece? Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hombres. Quiero que saltemos y terminemos el Salmo 103 con dos versículos. Los últimos dos versículos del Salmo 103, el versículo 21, Alejandro, si me lo puedes decir. Si todo esto es cierto, mis queridos hermanos, ¿qué debemos de hacer tú y yo? Bendecir al Señor, todos, ministros suyos que hacemos su voluntad, bendigamos al Señor. Miren lo que dice el 22, bendigan a Jehová todas las obras en todos los lugares de su señorío. Y David termina diciendo,
Alma mía, bendice al Señor. Yo no sé ustedes, pero yo bendigo al Señor esta mañana. Miren lo que yo pienso. Miren lo que yo pienso. Que el gran problema nuestro, de los cristianos, es que nosotros verdaderamente no entendemos a fondo, no lo entendemos bien cuánto nos ama el Señor, mis hermanos. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo donde cuando uno se porta mal, uno lo que recibe es castigo. Mis hermanos, si Dios nos fuera a castigar porque somos malos, hace rato hubiéramos desaparecido. El amor de Dios, cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, yo pienso de tal manera, ¿de qué manera? De tal manera. En otras palabras, no habían más superlativos. No habían más superlativos para poder engrandecer el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La gran muestra del amor de Dios es Jesucristo. Y yo creo que en el fondo, aún nosotros que amamos a Dios, que somos temerosos de Dios, no entendemos a fondo todo. Óigame bien, nosotros, estoy hablando por experiencia propia, nosotros no entendemos verdaderamente todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, por el gran amor que Dios nos tiene. Si usted y yo pudiéramos, si Dios pudiera ensanchar nuestro corazón, si Dios pudiera ampliar nuestra capacidad de entender el amor de Jesucristo, dice la Biblia que nos llenaríamos de toda la plenitud de Dios. Entenderlo, todo lo que Cristo ha hecho. ¿Cuánto ha hecho el Señor por usted y por mí? Hemos leído el Antiguo Testamento. Quiero leerles un pasaje en el Nuevo Testamento. Leerles un pasaje en el Nuevo Testamento. Dígame usted lo que el Señor ha hecho por usted, lo que Jesucristo, todo lo que Jesucristo ha hecho. Alguien dijo lo siguiente, que los cristianos, él opinaba, este pastor, él opinaba de que las personas piensan que Dios está en el cielo sentado en su trono y que aquí tiene un botón verde que cuando lo aprieta sale una bendición. Y que nosotros lo que queremos es utilizar todas las palabras en nuestro vocabulario, hacer lo que haya que hacer para nosotros finalmente poder hacer que Dios haga ¡tac! Y le dé al botón ese verde donde salga una bendición. Y él decía, pero no es así. El Señor ya ha tocado el botón verde. Cuando Jesucristo vino, murió y resucitó, Dios le dio el golpe al botón verde y estamos bendecidos. Y ahora yo quiero que usted lea este pasaje y que usted me diga lo que usted piensa en Efesios capítulo 1. Si me pones ahí, Alejandro, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 3. Los versículos 1 y 2 son el saludo del apóstol Pablo. Y en el versículo 3 Pablo entra y ¿qué hace? Bendice a Dios. Bendito sea ¿quién? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que nos qué? ¿Que nos qué? ¿Que nos qué? ¿En qué tiempo está eso? Presente, pasado, futuro. Bendijo. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi hermano, tú y yo estamos bendecidos por el Señor ya. Bendecidos. Todas las bendiciones espirituales. Es más, el Señor sabe todas las necesidades que tú y yo tenemos.
Dios sabe todo lo que vamos a necesitar. Dios conoce todos los mañanas de tu vida y de la mía. Dios sabe. Dios es bueno. Nos ha dado lo más difícil, lo más importante. Dice que ya nos ha bendecido a los creyentes, a los cristianos, a los que hemos recibido el perdón y la salvación. El Señor nos ha bendecido con toda, ¿con cuántas? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dígame, ¿cómo está el botón verde? ¿Está por apretarse o ya se apretó? Ya el Señor lo tocó. Nuestro Señor Jesucristo llegó al cielo y el Señor ha derramado bendición sobre nosotros. ¿Qué dice a continuación? ¿Por qué podemos decir que Dios nos ha bendecido? Dice Pablo, porque el Señor, versículo 4, ¿qué hizo? Nos escogió en Cristo. Si tú eres cristiano es porque el Señor sabía que tú ibas a venir a Él y te escogió y dijo, ese va a ser mío. Ese va a ser mío. Padre, ese es uno de los que tú me vas a dar. ¿Qué dice la Biblia? Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor sabe quién va a venir y cuándo va a venir. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que las circunstancias caigan en su lugar y tú vengas al Señor. Hay quien oye del Señor igual que tú y yo hemos oído y no ha venido a Él. Dios quiere que todos los hombres vengan a Él, pero los hombres escogen y deciden. Pero Dios, que conoce de antemano los que van a venir a Él, dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que los que viniéramos a Él fuésemos ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él. Díganme, cuando el Señor ve nuestro perdón, ¿cómo lo ve? ¿Nos ve sucios o nos ve santos y sin mancha? ¿Qué dice ahí? Dice que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos declarados santos y sin manchas delante de Él. Si no fuera porque el Señor ha limpiado todas nuestras manchas, no podríamos estar sin mancha delante de Él. El Señor nos limpió, nos lavó. La salvación es tremendo. Los beneficios de la salvación. Miren lo que dice el versículo 5. Dice que el Señor nos escogió ¿cómo? En amor. Y en amor nos predestinó para hacer ¿qué cosa? Hijos adoptivos suyos. ¿Qué es lo que es un cristiano? Jesucristo es el hijo natural. Nosotros somos los hijos adoptivos. Porque estamos a Cristo y estamos en Cristo y tenemos a Jesucristo dentro de nosotros. Dios nos declara, Dios nos escoge para que seamos hijos adoptivos suyos. Miren, los hijos adoptivos tienen una cosa que no tienen los hijos naturales. Y es que los hijos adoptivos, en el mundo natural, cuando uno adopta un hijo es porque uno lo quería, uno lo escogió. Los naturales vienen producto de ese milagro que Dios hace en el vientre de una mujer. Pero los adoptados es porque dijimos, ese lo quiero y va a ser mi hijo adoptivo. Y tú y yo hemos sido llamados hijos adoptivos. ¿Por medio de quién? Ah, porque tú eres gran cosa, porque Freddy es gran cosa. No, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren lo que dice ahora el versículo 6. ¿Para qué lo hizo el Señor? Porque Él quería recibir alabanza. Para que tú y yo digamos, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. Yo les prometo, si yo tengo el poder de influencia, que Verónica va a cantar en cualquier momento. ¿Cómo agradeceré todas las cosas que Él ha hecho por mí? Cosas inmerecidas que hizo para mostrar su amor por mí y por ti. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán nuestra gratitud. Lo que somos y lo que anhelamos ser, se lo debemos todo al Señor. Amén. Así es. Dice aquí
que la gloria del Señor, la alabanza de la gloria del Señor es que nos hace ¿cómo? Nos hace aceptados en Jesucristo. El Señor ha dicho, este que vino a mi Hijo, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Mi Padre me las dio, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y a esas ovejas que han venido al Señor, el Señor dice, esa es mía, nadie la puede arrebatar de mi mano porque mi Padre, que es mayor que todos, me la dio. Y dice que a esas ovejas el Señor les llama ¿cómo? Aceptados en el amado. Si tú has recibido a Cristo, tú eres un aceptado en el amado. Tú puedes decir, yo estoy hoy aceptado, no porque en mí hay gran cosa, es porque yo estoy en Cristo. Tú has sido aceptado, el Señor le ha dado al botón verde ese y tú y yo hemos recibido todas las bendiciones espirituales, mis queridos hermanos. Yo quisiera que tú y yo fuéramos motivados diariamente a decir, Señor, yo todos los días voy a recordar, voy a recordar algo de lo que tú has hecho por mí. Yo quiero que mi vida sea caracterizada por una actitud de gratitud, primero hacia Dios. Y en algún momento hablaremos de la gratitud que debemos tener por otros, porque lo que tú y yo somos, todo lo que somos, se lo debemos a Dios y a otras personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Dios nos ha bendecido. Dice aquí que Dios nos ha dado, nos ha hecho aceptos en el amado. Dice el versículo 7, en quien tenemos, ¿qué cosa? El amado es el quien ese. El amado es Jesucristo. Quiten la palabra quien y pongan ahí Cristo. En Cristo tú y yo tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, perdón de pecado, según ¿qué? Las riquezas de su gracia. Hay un hermano querido aquí que me dice, el que no entienda la gracia está perdido. Cuán cierta es esa verdad. Yo espero que tú, en esta mañana, yo estoy tratando de entenderla más y más. Las riquezas de su gracia. Dios nos ha dado la herencia, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. ¿Y qué hizo el Señor? Termino con este próximo versículo. Las riquezas de su gracia las ha hecho ¿qué? Versículo 8. Las ha hecho, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia, las ha hecho ¿qué? Sobreabundar para con nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? Que las riquezas de su gracia las ha hecho abundar para con nosotros. ¿Cuánto te ama Jesús? ¿Qué ha hecho Jesucristo por ti? Hoy podemos decir, Señor, tú me has bendecido. Yo te debo gratitud todos los días de mi vida. Miren, mis hermanos, a veces los cristianos padecemos porque no estamos satisfechos, queremos más. Tenemos un espíritu de inconformidad. Quiero más y quiero más, quiero más y quiero más. Mis hermanos, necesitamos decirle, Señor, todo lo que yo necesito, lo sabes tú. Señor, yo me pongo en tus manos. Señor, lo que tú quieras que pase en mi vida, como tú quieres usar mi vida, Señor, ya yo he sido enriquecido con toda bendición espiritual. Y Señor, no vengo a ti desde una posición de falta, de necesidad. El vaso mío no está medio vacío. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. En mi corazón mi copa está rebosando. No es que los cristianos no pasemos problemas. No es que los cristianos no tengamos dolores, vicisitudes. El libro de los Salmos nos muestra que muchas veces venimos y le decimos al Señor, Señor, estoy roto. Señor, ¿qué clase de problema tengo? Pero mis hermanos, óigame bien, si todo lo que acabamos de leer es cierto, ¿no cree usted que Dios ya sabe eso? ¿No cree usted que Dios tiene el poder
para hacer milagros. No es la Biblia quien dice que cercano está el Señor a los que están quebrantados de corazón y que salva a los que son contritos de espíritu, que muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas le librará el Señor. De todas ellas le librará el Señor. Termino con esto. El Señor dice que nosotros demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Este mes de noviembre, yo les quiero animar a que usted empiece a hacer una lista. Hay situaciones donde yo le he dicho a personas, por favor, tú puedes hacer una lista. Personas que se quejan de otros, sobre todo en los matrimonios. Pero yo quiero que usted la haga con Dios. Que usted se siente y usted diga cuáles son todas las cosas, las bendiciones que Dios me ha dado. Y que usted haga y le pida a Dios, Dios, refréscame la memoria para yo recordar lo bueno que tú has sido conmigo. Dios ha sido bueno, Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Y nosotros lo que debemos es estar llenos de gratitud y decirle, Señor, yo voy a bendecir tu nombre todos los días. Mi alma te va a bendecir todos los días. Todos los días. Cada mañana al despertar y cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar. Y mis hermanos, si hubiera alguien aquí que aún le falta tomar la decisión más importante de su vida, que es la decisión de decirle, Jesucristo, yo quiero que tú vivas aquí adentro. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo tengo necesidad de ti. Jesucristo te ama. Vino al mundo, murió por ti, por mí, por todos. Dejó que lo mataran, que lo clavaran en una cruz. Murió, resucitó y nos dice, el que cree en mí, yo le doy vida eterna. Recíbelo. Dile, Jesús, yo quiero ser tuyo. Le pido que se pongan de pie brevemente. Señor, ¿quién habrá aquí que necesita lo que un día necesité yo? Y Señor, aquel día fue el día más especial de toda mi vida. El día que comprendí y te dije, Jesús, sálvame, perdóname mis pecados. Creo en ti, creo que moriste por mí. Te recibo, Jesús, como mi Salvador. Y Señor, tú hiciste el milagro dentro de mí. Tú dices en tu palabra que los que te reciben, tú les das la potestad de ser hechos hijos de Dios a partir de ese momento. Y Señor, esta mañana hemos visto cuántas bendiciones tenemos, cuánta gratitud te debemos. Señor, yo te pido que ese espíritu de gratitud pueda invadir nuestro ser. Pero Señor, si a alguna persona aquí le falta aún recibir a tu Hijo, Señor, que en este momento lo haga mi amigo o mi amiga. No es suficiente que usted venga a una iglesia y oiga unas palabras leídas de la Biblia. Hace falta que usted abra su corazón. La Biblia dice que si oímos, si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, seremos salvados, rescatados, perdonados. Por favor, hágalo en este momento. Dígale, Jesús, yo te recibo, yo creo en ti. Si nunca lo ha hecho, si lo ha hecho, todo lo que yo he hablado hoy ya le aplica a usted. Pero si a usted le falta dar ese paso, por favor, dígale, Jesús, yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Te recibo en mi corazón
dame esa vida eterna que tú prometes a todos los que creen en ti. Si usted lo hace de corazón, el Señor le oye. La Biblia dice que la palabra de fe, que la fe está cerca de nuestra boca. Decir, Señor, yo creo en ti. Señor, si hubiera alguien aquí, Señor, lo sabes tú, te pido que ese alguien, hombre o mujer, joven, mayor, sea quien sea, que esa persona venga a Jesucristo en este momento. Venga y deposite toda su fe en lo que Jesucristo hizo por él o por ella en la cruz. Señor, ¿cuántos hay de nosotros aquí esta mañana que decimos, yo sé lo que Jesucristo hizo por mí y hoy estoy agradecido? Quiero recordarlo todos los días. Quiero recordar sus beneficios. Quiero que mi alma bendiga al Señor todos los días. Mis hermanos, la gratitud es la medicina para el desánimo. La gratitud es la medicina para la queja y la murmuración y la negatividad. Mi hermano, yo te quiero animar a que tú practiques esta cualidad, esta virtud de ser agradecido con Dios. Que Dios nos libre de tener quejas contra Dios. Que Dios nos libre de ser olvidadizos como aquellos leprosos que fueron sanados y solo uno regresó para glorificar a Dios. Señor, líbranos de semejante error. Queremos ser agradecidos y estar a los pies tuyos dándote gracias todos los días. Ahí quiero estar yo, Señor, todos los días. El ser agradecido me hace una persona más fuerte internamente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no ver, a ahogarnos en nuestros problemas. Ayúdanos a ver que tú conoces nuestros problemas y podemos confiar en ti. Señor, haz eso con cada uno de mis hermanos. Señor, esta mañana te damos gracias que a nosotros nos permitiste llegar a muchos de los que estamos aquí. Nos permitiste llegar a estas tierras como inmigrantes. Vinimos aquí, Señor, muchos de nosotros sin conocerte. Y aquí te conocimos. Aquí nos encontramos con la verdad de que bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y Señor, te damos gracias por esta nación que nos acogió, por su nobleza, por su generosidad, por su fuerza a través de los años. Señor, esta mañana te rogamos, Señor, que la verdad tuya, que está en los monumentos, no solo en Massachusetts, sino en Washington, D.C., los monumentos que dan testimonio de que los padres de esta nación te amaban y que querían constituir una nación que estuviera bajo los principios de Dios. Señor, que por eso tenemos las bendiciones que tenemos aquí. Señor, te rogamos que este próximo martes, Señor, tú, en tu soberanía, Señor, tú hagas milagros y que los que entren a gobernarnos, Señor, que tú toques sus corazones, que tú traigas avivamiento espiritual sobre aquellos que no te conocen. Hoy te rogamos por los reyes y por los que están en eminencia. Señor, anhelamos vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Señor, solo tú, si tú no pones tu mano, Señor, si no es Dios quien vela por la ciudad, en vano trabajan los centinelas. Te pedimos, Dios, te pedimos que tú traigas bendición sobre Estados Unidos
y sobre las naciones de las cuales vinimos nosotros también, Señor. Y Señor, úsanos a nosotros para poder repartir de lo mucho o lo poco que tú nos das, pero repartirlo entre otros que tienen muchísimo menos que nosotros. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Te pedimos, como ese refrán norteamericano, no es God bless America, es God, please, please bless America. Te pedimos eso, Señor. Te damos gracias porque pase lo que pase, estamos en tus manos. Pase lo que pase, de ti somos los que hemos creído en ti, Señor. Pase lo que pase, tú nos vas a dar gracia. Tú nos vas a dar gracia, nos vas a sostener. Y nosotros vamos a confiar en ti. Te damos gracias por esta mañana. Cada uno de mis hermanos aquí, en este mes de acción de gracias, ayúdanos a sentarnos con nuestros hijos y poderles enumerar las razones por las cuales estamos endeudados con el Señor. Señor, ayúdanos a inculcarle eso a nuestros descendientes. Te damos gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de los que están aquí con nosotros. Bendícele hoy, esta semana. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Mis hermanos, así es. Hay algunas cosas para ustedes ahí a la entrada en el vestíbulo. Las guías para votantes creo que todavía quedan para inscribirse en todas las actividades que tenemos. Por favor, no deje de hacerlo. Gracias por estar aquí. Nos vemos los que puedan el miércoles en la noche. Que Dios le bendiga.